Esta noche voy a hablar en vivo más adelante desde México con el sacerdote, ex sacerdote, que fue ignorado por el Vaticano cuando llevó a Roma la acusación de que el padre Maciel era un abusador sexual. No se lo pierda un poco más adelante. Y le informo que el padre Maciel, Marcial Maciel, fundador de la influyente Congregación de los Legionarios de Cristo, fue sancionado en el año 2006 por una suspensión ad divinis por haber abusado sexualmente de varios niños. Quienes tuvieron el valor de denunciarlo fueron calumniados. Y hasta la fecha los legionarios no han aceptado esos pecados de su fundador, pero sí aceptan ahora el de haber tenido una hija con su amante. Gabriel Huerta en contexto. A un año de su muerte, el padre Marcial Maciel continúa siendo motivo de escándalos en el seno de la Iglesia Católica. El diario The New York Times publicó hoy que el fundador de los Legionarios de Cristo tuvo una amante con la que procreó un hijo. La orden religiosa no precisó los detalles, pero a través de su vocero señaló: "Estamos sorprendidos, entristecidos y desconcertados. No podemos negar la existencia de estos hechos, y confirmamos que hay algunos aspectos de su vida que no fueron apropiados para un sacerdote católico". El caso de Marcial Maciel cobró relevancia a nivel mundial por ser uno de los sacerdotes de mayor jerarquía, con vínculos cercanos al Papa Juan Pablo II, relación por la que durante mucho tiempo logró evitar ser juzgado por abuso sexual contra decenas de menores pertenecientes a la Orden de los Legionarios. Sin embargo, tras la muerte de Juan Pablo II y la asunción de Benedicto XVI, el Vaticano resolvió que Maciel era culpable de las acusaciones de pederastia y le aplicó lo que consideraba un castigo ejemplar: la suspensión canónica. Así, los intentos por convertirlo en santo fracasaron, y Marcial Maciel murió en la ignominia en diciembre del 2007. Hoy se sabe que tuvo una amante con la que engendró un hijo. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues nos enteramos de que esta persona, que de por sí llevaba una doble vida de perversidad y de abusos contra personas inocentes, ¿no?, pone sobre la mesa y ante nuestros ojos un acto más de una persona de, por un lado, aparentar ser un ícono de virtud y, por otro lado, una vida oscura, oculta, perversa. Un dios con los pies de barro, afirma José Luis González, antropólogo especializado en religiones, quien, entrevistado vía telefónica, destaca no solo la confirmación de la doble vida de perversidad que encarnaba Marcial Maciel, sino lo más grave, asegura, la existencia de cómplices dentro de la institución que aún hoy pretenden presentarlo ante los ojos del mundo como un modelo de virtud y santidad. Lo peor sería si todavía hoy hay alguien desde dentro que pretende sostener ese ícono, ese ídolo, y proponerlo como modelo de virtud. Los legionarios tienen una deuda con la sociedad, que es ese intento que han hecho de presentar, después de conocerse las cosas, estar insistentemente en sus páginas de la red y de todas formas, tratar de vender a la sociedad el hecho de que, para colmo, todo esto ha sido nada más que una prueba terrible de humildad que Dios le ha puesto a su santo en el camino para demostrar todavía más la santidad de ese perverso. Ciertamente, en la página electrónica de los Legionarios de Cristo hay un apartado dedicado a su fundador, en el que se destaca su obra, su filosofía y su pensamiento sobre diversos temas. Por ejemplo, sobre el perdón, el padre Maciel dijo: "Es la corona del amor, se requiere un amor muy grande, en ocasiones heroico, para saber perdonar las ofensas". Sobre el pecado, señaló: "No importa caer 1000 veces, si se ama la lucha y no la caída". Gabriel Huerta, en contexto. Hace 2 años le presenté a usted en este espacio informativo En Contexto una entrevista con Alberto Atié, ex sacerdote que, cuando todavía ejercía como tal, como sacerdote, fue personalmente al Vaticano, acompañado por Monseñor Talavera, para llevarle al entonces cardenal Ratzinger, ahora papa, la información sobre los abusos sexuales del padre Maciel. Estos son algunos fragmentos de aquella entrevista exclusiva que le presenté hace 2 años. Lee la carta el cardenal Ratzinger y le pregunta, el sacerdote que escribe esta carta es una persona creíble, es una persona moralmente creíble, monseñor. Y monseñor Talavera dice, sí. Y entonces la respuesta del cardenal fue: "Lo lamento mucho, monseñor, el caso del padre Maciel no se puede abrir, porque el padre Maciel es una persona muy querida del Santo Padre y ha hecho mucho bien a la Iglesia. No es prudente, lo lamento". ¿Qué esperaría yo que llegara a pasar? 1, la verdad, para reivindicar la dignidad, los derechos
la fama y la integridad de estas personas que fueron no solo abusadas sexualmente durante muchos años, no solo utilizadas para llevarle droga a este señor para que se le inyectara, sino que además, una vez que estas personas después de mucho tiempo deciden salir a denunciar lo que les había pasado, fueron denigradas, acusadas de calumniadoras, fueron desacreditadas, nunca fueron escuchadas. Y luego, ¿qué sentencia? Quiero decirte que una vez dicha la verdad, que este señor era responsable de esto que había pasado. Con eso, el juicio moral de la Iglesia y de la sociedad estaba colmado, ¿verdad? Lo otro que hubiera sido, por supuesto, una suspensión ad divinis. Es más, este señor, por haber confesado después de haber violado a los niños, porque los confesaba, y luego los mandaba a comulgar. Es decir, rompió con todos los principios más sagrados de la Iglesia. Entonces, la autoridad decide no juzgarlo. La pregunta es ¿por qué? Yo te diría, porque fue encubierto, porque fue protegido, porque este señor supo comprar cardenales y obispos en la Santa Sede, porque este señor supo manipular a la máxima autoridad de los papas.